Soy Joaquín Vela, delegado sindical y presidente del sindicato Justicia y Progreso, que representamos a los trabajadores que están en la Administración de Justicia, vamos, en los juzgados. Bueno, en la actualidad, digamos que bueno, ha habido bastantes casos de contagio en todo el territorio, gente que está con riesgo para poder haber sido contagiada, pero que como no se hacen pruebas no lo sabemos. Pero a partir de aquí, la situación es que cada día ha ido cambiando, porque cada día han ido cambiando las órdenes por parte de quien manda, y es una locura. Hoy creemos ya que por fin se ha tomado un poco de consideración y se ha puesto por delante la salud de los trabajadores, y hemos conseguido que ya solamente haya un mínimo servicio, que es el esencial en la Administración de Justicia, que es como el que hay en un fin de semana o un poquito más. Me gustaría saber qué protocolos, porque el primer problema que tenemos es que no sabemos qué protocolos hay que aplicar, porque al principio, cuando empezó toda la situación de estado de alarma, había unos protocolos que estaban dictados por el Ministerio de Sanidad sobre qué debíamos tener para protegernos y, por ejemplo, entraban mascarillas y demás. Cuando ha ido evolucionando y han visto que no había material, esos protocolos parece ser que no eran necesarias las mascarillas, siempre y cuando mantuviéramos 2 metros de distancia con los detenidos, etcétera, etcétera, con las personas que vinieran al juzgado. Pero claro, muchas veces, por desgracia para nosotros, eso es imposible llevarlo a cabo, porque se te acerca la gente, porque no te escucha, porque intentan, como sea, que tú les entiendas y piensan que acercándose más les vas a entender mejor, y entonces el riesgo existía. Y bueno, ayer creo que empezaron a llegar algunos juzgados, han empezado a llegar por fin guantes y mascarillas para el personal que está de guardia. Y gel desinfectante, que sí que llegó la semana pasada una botellita pues de un tamaño mínimo para todo un juzgado. Y con eso hemos ido saliendo adelante como hemos podido. Sí. O sea, conforme no había disponibilidad de material para protegernos y que entendemos que las mascarillas donde tienen que ir si había carencia eran los hospitales, obviamente eso lo comprendemos, pero resulta que en ese momento parecía que eran necesarias todos los protocolos. Un protocolo inicial que hizo el Ministerio de Sanidad sí que decía que teníamos que tener, aquellos que atendiéramos al público, mascarilla, guantes y gel desinfectante. Pero realmente nunca se nos suministró hasta hace pocas fechas. Entonces, claro, cuando han ido viendo que no había mascarillas de material para suministrarnos, han dicho, no, las mascarillas no es necesario, os separáis 2 metros y ya no hay ningún riesgo. Después empezaron a poner algún tipo de mámparas de metacrilato o plásticos. Es que hay muchas fotos que serían muy divertidas para verlas. O sea, los compañeros ponían sillas para que se separara la gente 1 metro del mostrador. Se ponían unas cintas que había puesto la Generalitat en el suelo, una mísera cinta que decía, espérese aquí o se le atenderá desde aquí. Claro, la gente no lo veía y se te acercaba al mostrador. Y había gente que venía pues tosiendo y con síntomas muy, muy preocupantes, porque realmente parecía que realmente tenían síntomas de coronavirus. No, a ver, ahora mismo, sobre todo que únicamente vaya a trabajar el personal mínimo necesario para poder atender aquellos servicios que se han marcado como básicos, como son cuestiones relacionadas con el juzgado de guardia, cuestiones de inscripción de los nacimientos de los niños, que tienen un plazo para inscribirlo y que sin eso pues no pueden recibir los permisos y las prestaciones, los padres y las madres. Entonces, claro, si eso no se hace, hay un perjuicio para las personas también en cuestiones de órdenes de protección de las víctimas de violencia sobre la mujer, que es básico que también prestemos ese servicio. Pues esos servicios se están haciendo. Lo que pasa es que lo que nosotros pedimos es que si, por ejemplo, no hay ningún detenido, no hay ninguna persona que haya pedido esa orden de protección, ¿por qué tenemos que ir al juzgado? Claro, nos hemos encontrado con una situación un poco kafkiana, y es que el juez, en muchos casos, no en todos, porque hay que reconocer que ha habido jueces que han ido al juzgado de guardia y han estado tomando declaración y demás, pero ha habido casos donde el juez desde su casa ha tenido la videoconferencia con el detenido, han tenido que hacer la videoconferencia con el detenido, el letrado estaba haciendo las cosas también desde su casa con teletrabajo, y nosotros, como no tenemos la posibilidad de teletrabajar, pues entonces hemos tenido que desplazarnos al juzgado para hacer las cosas que en el ordenador tienes que hacer, porque no tienes otro medio para trabajar. Que si hubiéramos tenido seguramente ordenadores o un sistema seguro de conexión, hubiéramos podido trabajar desde casa, pero
a pesar de que en el 2003 ya se puso en marcha el tema de que la Administración de Justicia tenía que digitalizarse y se hicieron muchos proyectos por el anterior Partido Socialista y demás, de que esto se pusiera todo en marcha, aún hoy día estamos con papeles, papeles y papeles. Sí que tenemos ordenadores, pero al final todo acaba imprimiéndose y sacándose en papel. Y el teletrabajo es mínimo. A ver, nosotros, vamos a ver, tenemos algunos datos porque es cierto que la Administración, después de mucho reclamarles, nos han ido informando de forma puntual de los casos que sospechaban que eran contagiosos, pero claro, por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy gordo y es que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial. Los letrados, que digamos son los jefes de la oficina judicial y los jefes de personal, estos dependen del Ministerio de Justicia. Y nosotros dependemos, en muchas cosas, de la Generalitat. Claro, aquí ¿qué pasa? Que al final hay este descontrol de responsabilidades que el uno por el otro, al final los que pagamos la situación somos los trabajadores. Entonces, nosotros hemos encontrado con casos de supuesta, digamos, que han caído como coronavirus, están diagnosticados como coronavirus, por ejemplo, de algún juez, que el juez ni dijo nada. Entonces nos enteramos 48 horas después porque los compañeros diciendo, oye, ¿qué pasa? Que no viene la juez y tal. Y claro, en el momento en que se enteraron que había una persona que era la juez que había estado en contacto con todos los compañeros, pues claro, se tuvieron que poner todos en cuarentena, sobre todo por garantizar a su familia que estén sanos, porque claro, los contagios están a la orden del día. Es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, claro, como no hay estos protocolos establecidos, hasta que no ha avanzado mucho, no se han establecido esos protocolos. Hasta 15 días después de poner en marcha todo el problema y el estado de alarma, no se han hecho protocolos reales de cómo teníamos que actuar si detectábamos una situación así. Entonces, es más, hoy día hay compañeros que a mí me han comunicado, oye, mira, que yo tengo síntomas de que podría ser coronavirus, el médico dice que seguramente es coronavirus, pero no están registrados como contagiados. Entonces, claro, esa persona seguramente, o no, porque claro, como no se hacen pruebas, no se hacen análisis, no se sabe, estará contagiada y a lo mejor ha puesto en riesgo a otras personas. Claro, esas otras personas pueden ser portadoras del virus, pero que claro, en su casa están y están haciendo servicios mínimos y a lo mejor están contagiando a gente. Porque en el momento en que se detecta una posible persona que tenga ese contagio, no se toman medidas drásticas. Que claro, la Generalitat mucho hay que confinar Cataluña, etcétera, etcétera, pero resulta que cuando tiene que tomar medidas con los trabajadores y decir, oiga, se ha detectado un caso, nosotros ponemos en cuarentena a todo el personal del juzgado que ha podido estar en contacto en los últimos días y así evitamos contagios. Claro, una cosa es decirlo y es muy bonito y otra cosa es después tomar medidas para que eso se ponga en marcha. Y realmente no se han tomado medidas. Es cierto que se han hecho muchas cosas, se han ido haciendo sobre la marcha, porque es una cosa que nadie se esperaba que iba a ocurrir, se han ido poniendo soluciones sobre la marcha, pero claro, nos hemos encontrado que yo mismo he podido leer, pues si te diré bien, igual 14 o 15 resoluciones diferentes de las personas que tenían que ir, de quién no tenía que ir, cómo se tenía que hacer el servicio, si tenía que ser presencial, si tenía que ser de disponibilidad. Hoy día, por ejemplo, ahora mismo aún no tenemos una instrucción clara sobre el personal que está en los juzgados y agrupaciones de paz, que son muchos los que están en pequeños pueblos, ¿qué tienen que hacer? Si mañana pueden dejar de ir al trabajo y poniendo un cartel diciendo, oiga, este es mi teléfono, llámenme si hay un problema y yo me acerco enseguida a dar ese servicio que es necesario, pero hoy día aún no tenemos esa garantía por escrito porque, claro, aquí hay un problema, nosotros somos funcionarios. Como funcionarios tenemos unas responsabilidades mayores que los que tienen mucha gente. Si yo, por ejemplo, incumplo una orden porque resulta que es una orden mal dada o lo que sea, a mí me pueden remover del puesto y abrirme unas diligencias penales. Entonces, claro, nuestra situación es muy arriesgada de incumplir cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues dice, bueno, ante el riesgo de que me vayan a hacer algo, si aquí viene alguna persona y después se queja, pues voy al juzgado y arriesgo mi salud. La salud, no la mía, porque al fin y al cabo nosotros podemos enfermar y tal, pero claro, tenemos padres y tenemos en riesgo mucha gente que podemos contagiarles. Entonces, claro, ante esa situación, ¿nosotros qué hacemos? Pues bueno, intentar trabajar lo mejor posible, intentar que el ciudadano tenga un servicio adecuado, pero muchas veces a costa de nuestra salud.